Hola gente, aquí quien les habla es Medward y en este tutorial vamos a ver ¿qué pasa gente? Bienvenidos a Espacio Maker. Un abrazo a los nuevos que entran al canal y una bienvenida a los nuevos que están ya en el canal y que son apasionados por la electrónica y por el mundo de las plataformas Arduino. Espacio Maker. En este espacio, que es nuestro espacio, Espacio Maker, vamos a hablar sobre las salidas digitales y las entradas digitales. Ya nos ocuparemos en otros tutoriales sobre las salidas y entradas analógicas. Principalmente tenemos aquí el microcontrolador. El microcontrolador sería el cerebro de la placa de desenvolvimiento de Arduino y la placa expande las capacidades del microcontrolador. Aquí tenemos entonces un reloj que sería el oscilador que tiene el microcontrolador, la polarización de 5 voltios a tierra, aunque hay otros microcontroladores que utilizan 3.3 voltios, y tenemos las entradas y salidas. Como ya les dije, estas entradas y salidas pueden ser analógicas y digitales, y ya les voy a explicar qué significa cada una cosa de esas. Si vamos al microcontrolador, no a la placa de desenvolvimiento de Arduino, o sea, me estoy refiriendo no a ver esta placa, sino este microcontrolador que está aquí, o sea, este aquí. Vemos que tiene unos puertos o unas salidas. Por ejemplo, dice pino 7, pino 8, pino 10, pino 13. Si ustedes lo ven aquí, esa sería la identificación de los pinos dependiendo la placa de Arduino, que sería en este caso el Arduino 1. Pero si nos vamos un poco más a fondo, vemos aquí el microcontrolador donde están sus puertos de entrada y de salida. Por ejemplo, puerto C, pino 6, puerto D, pino 0. Y esos puertos ustedes los pueden identificar como puertos digitales, siendo ellos identificados con el color morado para los puertos digitales y los puertos de color verde como los puertos analógicos. Esos puertos pueden ser llamados también de entrada y de salida si ustedes los configuran en su código. Ese mismo chip que ustedes ven aquí es el mismo que ustedes encuentran acá, solo que en la versión SMD. Entonces algunos Arduinos tienen la versión True Hall, que sería este aquí, y otros tienen la versión SMD, pero en sí las características son las mismas. Ahora, ¿qué quiero mostrarles? Quiero mostrarles, si yo tengo una entrada digital, yo puedo hacer que ella se comporte como una entrada o como una salida. Y como se dice que es digital, él solamente puede tener dos estados, o 0 o 1, o bajo o alto. Nosotros tenemos dos formas de configurar ese estado. Lo podemos hacer diciéndole que la entrada es 0 y cambia para 1, o la entrada es 1 y cambia para 0. Para eso se utilizan resistencias de pull up y resistencias de pull down. ¿Qué significa? Vamos aquí en una simulación. Aquí tengo las dos configuraciones, como ustedes las pueden ver. Los voy a cerrar aquí. Sería el mismo pull up y pull down. Entonces pull down aquí y pull up aquí abajo. La resistencia de pull down quiere decir que cuando estoy ejecutando el código aquí, tengo 0 voltios y cuando aprieto el botón pasa a 5 voltios. Esa sería entonces la resistencia de pull down. Yo aquí he cambiado el valor de la resistencia por un valor de 1K. Y cuando aprieto aquí, ustedes pueden ver cómo circula la corriente. Eso es simplemente pues para tener una idea de cómo funciona cuando circula corriente, y la resistencia aguanta pues la circulación de la corriente por ella, y así el pino que ustedes van a colocar aquí o la salida que van a colocar aquí va a entrar o 0 o 5 voltios directamente al microcontrolador, en este caso Arduino. Lo mismo acontece con el arreglo de pull up, solo que en este caso estamos viendo 5 voltios y cuando apretamos el botón pasa a 0. Lo mismo acontece aquí y se ve el flujo de corriente. Pasando ya a Arduino, tenemos esta configuración aquí. Yo he colocado los dos arreglos, el de pull up y el de pull down, y he colocado una salida digital también a un LED. El código que vamos a utilizar es este, y como siempre pues les dejo todos los archivos de este tutorial en la descripción del video. Para las personas que no tienen Proteus, les dejo aquí arriba el link para que vean el video de cómo instalarlo. Para las personas que no tienen Liveware, bueno, futuramente voy a hacer un tutorial para que lo puedan descargar y cómo lo pueden usar. Y en otro tutorial vamos a ver cómo colocar el programa directamente aquí en Arduino, después de que lo hayamos compilado con nuestro compilador aquí, con el IDE de Arduino. Lo que he hecho aquí es muy simple. He definido unos nombres para los pinos. He dicho que el pino 0 y 1 del Arduino, no sé si ustedes se acuerdan aquí, el pino 0 y 1 aquí los he llamado de pull down y pull up, y la salida, que sería el pino 13, la he llamado de out digital LED. Entonces lo que hago primero es configurar esa función. Me permite configurar la entrada o salida del pin. En este caso me va a decir que el pino de pull up es de entrada y el pino del LED es de salida. Aquí preconfiguro la salida, o sea, le estoy diciendo el modo que yo quiero que funcione el pino, y aquí le estoy escribiendo en ese pino, le estoy diciendo que la salida va a ser baja. Pasamos aquí al loop. Aquí estamos en este tab, la parte de configuración, y en el loop yo he creado dos if. Ese if
vienen identificados con lo que yo quiero que se ejecute cuando se presione el botón. Como ustedes se acuerdan, pull up él está viendo siempre 5 voltios, si yo aprieto el botón pasa a 0, y el de pull down está viendo 0 voltios, cuando yo aprieto el botón pasa a 5. Entonces tengo las dos condiciones: si él está en 1, hace un parpadeo de 500 milisegundos una sola vez, y si él está en 0, que sería el de pull up, perdón, él está en 1, siempre pull up, cuando aprieto el botón pasa al estado 0, entonces ejecuto este código. Y cuando estoy en pull down siempre está viendo 0 en la entrada del pino, y si él cambia a 1 quiere decir que fue apretado el botón, hace esta secuencia aquí del código. Compilo aquí, y después de que compilo el código, ya después les diré también en otro tutorial cómo habilitar esta salida aquí para poder ver a dónde quedó el código. Entonces me meto acá en la simulación Proteus, como les dije les voy a dejar el link en la descripción y también aquí arriba, y le voy a dar play a la simulación. Aquí ustedes pueden ver los niveles de tensión que están llegando aquí. Por ejemplo, en el 1 está llegando 1 y en el 0 está llegando 0 voltios. Y la salida o el pino 13 del Arduino, hay 0 en la salida. Entonces, cuando estábamos en el pull up, cuando apretamos el botón hacía 2 parpadeos, 1, 2, y cuando hacíamos clic o presionamos el botón en pull down, solo hacía un parpadeo más lento. 2 en el pull up, 1 en el pull down. Ok, espero que les haya quedado claro. Este tutorial es bien simple, pero funciona para inmensidad de cosas. Simplemente ustedes tienen que saber escoger en sus proyectos qué tienen que hacer. No es bueno dejar el botón solo sin una resistencia de pull up o pull down, porque a veces fluctúa la salida, entonces puede producirles errores en la ejecución de los códigos. Y hay otra forma de habilitar una resistencia de pull up que el Arduino tiene, pero eso lo veremos entonces en otro tutorial. Espacio Maker. No olviden suscribirse para todos los tutoriales que les estoy diciendo para acompañar este curso. Les aseguro que va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes. Si les gustó, denle su bien merecido like a este video, compártalo con todos sus amigos en sus redes sociales y todo lo demás. Y bueno, si tienen alguna cosa que decirme o he dicho alguna bobada aquí en este tutorial, por favor dejen sus sugerencias o sus comentarios al final del video y nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao. Are you listening? Damn.